Y vamos a estar compartiendo la enseñanza, 3 peligros a evitar en la adoración corporativa. 3 peligros a evitar en la adoración corporativa. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Amén. Muy bien, pueden sentarse, mis amados hermanos. Tres peligros a evitar en la adoración corporativa. Salomón fue un hombre muy sabio, hasta el punto que la Biblia lo describe como uno de los hombres más sabios de la tierra. Y en el libro de Eclesiastés, que es un libro muy interesante, Salomón se toma el tiempo para hablar acerca de lo vano que es la vida debajo del sol. Pero él no solamente se ocupa de hablar de la vida debajo del sol sin Dios, sino que habla del peligro o de los peligros que pueden haber en nuestras vidas cuando esa vanidad que hay en el mundo también la traemos dentro de la casa del Señor. Y al menos en este pasaje yo puedo ver al menos 3 cosas que vamos a ver puntualmente. Quizá usted encuentre más en su lectura posterior a este pasaje. Pero hay un peligro al cual Salomón nos advierte de salida, de entrada en el primer versículo, ¿verdad? Si usted lee el versículo 5.1, ahí dice: cuando fueres a la casa de Dios. Es decir, Salomón está pensando en la congregación de los santos que se reúne para adorar al Señor. En la época de Salomón era el tabernáculo, el templo, la sinagoga. Sin embargo, para nosotros hoy es la iglesia. Y él dice: cuando fueres a la casa de Dios, lo primero que él dice es: guarda tu pie. Guarda tu pie. Es decir, Salomón nos está diciendo que hay un peligro, y el primer peligro que nosotros podemos ver en este pasaje es el peligro de entrar apresuradamente delante de Dios. Cuidar el pie hace referencia a una persona que está apresurada, a una persona que entra estrepitosamente, que entra corriendo a un lugar, ¿verdad? El peligro que Salomón nos está advirtiendo no es simplemente una simple prisa externa, sino algo más profundo, que es la falta de detenernos delante de Dios con una conciencia bíblica, coherente, reverente e informada acerca del Dios al cual nos venimos a acercar cada domingo en la casa del Señor. No se trata solamente de entrar físicamente tarde al culto, sino cómo llegamos espiritualmente delante del Señor. Porque, mis amados hermanos, podemos estar sentados en la banca y al mismo tiempo estar completamente alejados de Dios en nuestros corazones. Y Salomón dice: cuando entres a la casa del Señor, cuida el pie tuyo. Es decir, no entres apresuradamente delante del Señor, no entres corriendo delante de Dios. Y la época que nosotros viviendo alimenta ese vivir apresurados, ¿verdad? En una cultura donde todo lo queremos instantáneamente, hemos perdido el hábito de detenernos, de meditar, de examinar al Dios al cual nos estamos acercando. Y ese peligro puede inundarnos a cada uno de nosotros cada domingo y cada viernes. Llegamos distraídos, con la mente llena de preocupaciones, sin haber preparado el corazón
y pretendernos encontrarnos con ese Dios tres veces santo como si estuviéramos en cualquier lugar es peligroso. Por eso el texto nos confronta y nos dice: guarda tu pie. Es decir, no entres apresuradamente delante de Dios. Porque cuando tratamos a Dios, que es santo, como algo común, no solamente deshonramos a Dios, sino que también trivializamos a Dios en nuestros corazones. Entonces llega el punto donde podemos cantar sin entender lo que cantamos. Si Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que cantaré con la boca, pero también cantaré ¿con qué? Con el entendimiento. Es decir, Salomón y Pablo se unen para decirnos que nuestro cántico a Dios, nuestra entrada a la presencia de Dios debe ser una entrada con una conciencia clara de cada frase que estoy diciendo. Cantábamos hace un momento acerca de la ¿qué? De la santidad de Dios. Y Salomón y Pablo se unen para decirnos: medita acerca de lo que estás cantando mientras estás cantando. No solamente di que Él es santo, sino ve rumiando esa verdad en tu mente y en tu corazón mientras los estás cantando delante del Señor. Mis amados, la prisa revela un corazón que ha perdido el asombro por Dios. Voy a repetir nuevamente eso. La prisa revela un corazón que ha perdido el asombro por Dios. Y cuando perdemos el asombro, inevitablemente perdemos la reverencia por ese Dios. Por eso este texto nos llama primeramente a detenernos y a examinarnos con honestidad. ¿Cómo estamos entrando nosotros delante de la presencia de Dios cuando me uno corporativamente a la iglesia? Mis amados, quizás hemos olvidado que acercarnos a Dios es un privilegio inmerecido, pero que también es un acto que demanda reverencia, atención y preparación. Y yo creo que la Biblia menciona varios personajes que se tomaban ese tiempo para preparar su corazón cuando iban a entrar en la presencia del Señor, sin correr, sin atajos, para meditar al Dios al cual se acercaban. David no se acercaba de manera ligera delante de Dios. David decía, al menos en alguno de sus salmos: oh Dios, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David hace un silencio en ese presentarse delante de Dios. David no simplemente entra y comienza a decir: Padre Celestial, aquí vengo en esta noche o en esta mañana, sino que él medita en su corazón acerca de la inmensidad del Dios al cual él se estaba acercando. Oh Dios, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Se detenía, preparaba su corazón. Y no solamente eso, sino que también su vida estaba marcada por continuamente meditar en la ley de Dios durante todos sus días. Por eso en el Salmo 1, usted va a encontrar que él dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ha caminado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué hace él? Medita de día y de noche. Es decir, la preparación del corazón de David antes de llegar al templo era un meditar continuamente durante la semana en las verdades del Dios al cual se estaba acercando. David en su Salmo 42:1 expresa ese deseo de conocer a Dios, de acercarse delante de Dios, y él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh mis amados, no podemos pretender tener encuentros profundos con Dios con corazones superficiales. Nuevamente, no podemos pretender tener encuentros profundos con Dios con un corazón superficial, con un corazón que está apresurado cuando viene a la casa del Señor. David preparó su corazón delante del Señor. Era un creyente que tenía esto como una práctica cotidiana en su vida. Y usted notará, por lo menos a lo largo de la historia, que los cristianos hacían eso como parte de su cristiandad. Es decir, los puritanos, por poner un ejemplo, los puritanos entendían esta verdad
Y ellos esperaban el domingo preparándose espiritualmente desde el sábado en la noche. Mire qué hacían los puritanos. Los sábados en la noche ellos comenzaban a ordenar sus propios corazones. Vigilaban su corazón en silencio, en su alcoba, en la sala, a la orilla de la ventana, y comenzaban a mirar la naturaleza, los cielos, la tierra, como David lo hacía. Se apartaban del ruido del mundo, examinaban sus vidas y meditaban en la grandeza de ese Dios al cual se iban a acercar. Los puritanos, a lo último que se acercaban un sábado de la noche era su propio corazón. Desnudaban su corazón delante de Dios, leían una porción bíblica y oraban frente a esa verdad, preparando su corazón el sábado de la noche para el domingo al culto, al día del Señor. Y yo creo que nosotros deberíamos de volver a ese tipo de prácticas, porque desafortunadamente, siendo honestos, mis amados hermanos, la mayoría de nosotros el sábado de la noche estamos viendo cualquier cuestión. Estamos viendo Netflix, estamos viendo una película, y no estoy satanizando el ver estas cosas. Lo que digo que el último contacto que deberíamos de tener nosotros un sábado de la noche es desnudar nuestros corazones delante de Dios, preparándolos para venir el domingo a la casa del Señor con una conciencia más clara del Dios al cual me estoy acercando. Entonces Salomón en esta mañana nos dice: cuídate del peligro de entrar apresuradamente delante de Dios. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pies. No andes desesperado, no andes apurado. Para los puritanos el culto no era un evento más, era el momento cumbre de toda la semana. Los puritanos decían: hoy es martes, falta miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo estoy en la casa del Señor. Hoy es miércoles, se está acercando el fin de semana, voy preparando mi corazón delante del Señor. Y eso lo hacían a nivel familiar. ¡Qué tremendo! El padre reunía a sus hijos y comenzaba a charlarle acerca del Dios al cual se iban a acercar el día domingo. Y ese puritano le decía: recuerda que el Dios al cual te vas a acercar mañana domingo, mañana al culto congregacional, es un Dios santo. ¿Cómo está tu corazón? Si tienes algo que confesarlo, confiésalo hoy. Esa era la preparación de ellos antes de llegar a la casa del Señor. Entonces no llegaban distraídos, sino que llevaban expectantes a la casa del Señor. Mi amado, nosotros llegamos esta mañana expectantes de lo que Dios iba a hacer en este día. Porque Salomón nos dice que a todos nos puede pasar que hemos entrado corriendo a la presencia del Señor. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que hemos perdido eso. Y deberíamos de preguntarnos en esta mañana: ¿entré yo apresurado a la presencia del Señor en este día? ¿Estuvo consciente de las letras que nuestra hermana Joana cantó hoy al Señor? La hermana hablaba de echarle leña al fuego. Y yo decía: Dios mío, ¿mi corazón realmente está encendido en esta mañana? ¿O yo llegué apagado? Porque Salomón es consciente de esta realidad. El libro de Eclesiastés es un retrato no solamente de la vida banal fuera de Dios, sino como la vanidad del círculo vicioso dentro de la congregación nos pueda llevar a nosotros a caer en el peligro de entrar apresuradamente delante de Dios, y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Por eso usted verá que los salmos tienen una palabra muy importante en muchos salmos. Usted encontrará que David comienza a hablar. Los salmos eran cánticos en la congregación. Nosotros lo leemos como libro hoy, pero los salmos se cantaban. Y usted notará que en los salmos hay una palabra que dice Selah. ¿Ustedes lo han visto? Bueno, esa palabra Selah involucraba una pausa intencional del que cantaba para que la congregación guardara silencio y meditaba por lo que había acabado de cantar hace un minuto atrás. Por ejemplo, si estaban cantando aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey, y cantaban santo, ¿saben qué hacían al final de esa canción? Un selah, un silencio.
intencional. Y sonaba el arpa, nosotros no tenemos piano ahora, pero sonaba un arpa dulcemente, y la meditación de la congregación se desbordaba en silencio intencional para meditar en lo pequeño que somos y en lo grande que es el Dios al que le estamos cantando. Hermano mío, cuando vengas a la casa del Señor, guarda tu pie. No entres apresurada delante del Señor. Ese es el primer peligro al cual Salomón nos invita a cuidarnos en esta mañana. Número 2. El peligro de ignorar la voz de Dios. Número 2. El peligro de ignorar la voz de Dios. Nuevamente, versículo 1. Léalo conmigo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Es decir, no entres apresurado. Pero lo segundo que Salomón dice es, y acércate más, ¿para qué? Más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Hermano, ¿qué problema hoy en día es escuchar? A todos nos cuesta oír, porque la tendencia es que nos escuchen a nosotros. La tendencia es yo responder. La tendencia es opinar. ¿Sí o no? Usted ve un video en Instagram y usted ve 1000 comentarios del video, porque todo el mundo tiene algo que decir. Y Salomón dice que nosotros podemos correr el mismo peligro cuando venimos a la casa del Señor. Ir apresurado delante de Dios y ofrecer el sacrificio de los necios, cumplir cuando Dios está hablando cada vez que su palabra es fielmente expuesta. Y Salomón dice, no solamente no entres apresurado, cuídate del peligro de ignorar al Dios que está hablando a través de su palabra. Entonces, cuando el texto dice acércate para oír, no está hablando simplemente de escuchar palabras, está hablando de la disposición del corazón. Oír en la Biblia, escucha esto, significa escuchar con reverencia, recibir con humildad, y escuche esto, y responder con obediencia. Nuevamente, la expresión oír la voz de Dios aquí implica nuevamente escuchar con reverencia, recibir con humildad la palabra que se me está dando y responder con obediencia a esa palabra que está siendo predicada. Es venir delante de la presencia del Señor diciendo, Señor, no solamente estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a que tu palabra gobierne mi vida en cada aspecto. Y esa es precisamente la actitud que vemos en el salmista David cuando él dice, escucharé lo que hablará. ¿Quién? Escucharé lo que hablará Jehová. Hermano, quitémonos la idea que el que está predicando es un simple hombre mortal. David entiende que él está escuchando lo que dice Jehová, no el predicador. El predicador es un vaso frágil que Dios en su misericordia utiliza para hacer eco de las palabras que son del Señor. Escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Salmo 85:8. Salmo 85:8. Póngalo ahí en la pantalla, hijo mío. David dice, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero que la voz de Dios, como dice Marco en su canción, rompa el silencio en mi ser. Yo quiero exponerme a la voz de Dios, no para ser un gran teólogo, es porque necesito oír la voz de Él, porque quiero saber cómo amarle, quiero saber cómo obedecerle, quiero saber cómo vivir. Escucharé lo que hablará Jehová. David no está escuchando de manera pasiva. David está diciendo,
intencionalmente yo voy expectativamente a la casa del Señor porque quiero escuchar la voz de Dios. Voy a prestar atención porque sé que Dios va a hablar. Mis amados, cuando ignoramos la voz de Dios, terminamos viviendo una vida loca. Hermanos, contrario a lo que la gente dice, de que deja de estar leyendo la Biblia tanto que te vas a volver loco, o deja de estar escuchando tanta prédica que te vas a volver loco, el rey David dice que es lo contrario, que ignorar la voz de Dios nos lleva a una vida de locura, nos lleva a pensar que la que tenemos en la casa no es suficiente. Búscate otra, búscate otro. Ignorar la voz de Dios es ignorar a Dios mismo. Pero cuando vivimos con un corazón dispuesto, entonces tendremos ¿qué? Paz. Porque dice que escucharé lo que Dios dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Hermano, y aquí hay algo, una cosa sumamente importante y profunda que nosotros debemos entender, y es precisamente cómo la voz de Dios, hermano, predicada por un vaso frágil como los que estamos aquí, cuando es fielmente expuesta, se convierte en la voz de Dios para su pueblo. Esa es una cosa que yo no voy a entender de este lado de la eternidad. No porque el hombre tenga autoridad por sí mismo, sino porque la autoridad está en la palabra que se proclama. Por eso cuando la palabra es abierta y explicada correctamente, no estamos simplemente escuchando a un hombre, estamos siendo confrontados por Dios mismo. Y eso Lucas 10:16 lo dice, cuando el Señor dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Entonces, a la luz de esto, mis hermanos, debemos entender que lo que Dios tiene que decirnos a nosotros cada domingo, cada viernes, es sumamente más importante que lo que nosotros podemos ofrecerle al Señor. Es sumamente importante, pero muchas veces nosotros invertimos el orden. Queremos hablar, pero no queremos escuchar. Queremos expresarnos, pero no queremos someternos a la verdad de Dios. Hermanos, no adoramos a Dios solamente cuando cantamos. Adoramos a Dios cuando con un corazón expectante y obediente escuchamos la palabra de Dios. Hermano, la adoración dominical no terminó con la última canción de la hermana Joana. La adoración sigue presente cuando somos intencionalmente oídos atentos a escuchar la palabra del Señor. La predicación es un acto de adoración a Dios. Cuando el predicador predica fielmente la verdad de Dios, está adorando a Dios. Y cuando la congregación, con un corazón dispuesto a obedecer esa palabra, la recibe, también está adorando a Dios. Porque la adoración no es solo lo que decimos, es como respondemos a lo que Dios dice. Y eso lo vemos claramente en la vida de David nuevamente. Porque David define que cuando venimos a la casa del Señor tenemos al menos dos propósitos bien claramente establecidos en la palabra del Señor. Salmo 27:4. Yo creo que es un salmo que ya la mayoría de nosotros sabemos, pero David define cuáles son las razones por las cuales venimos al templo, a la casa del Señor. Salmo 27:4. ¿Qué dice el salmista David? Una sola cosa. Él no está apuntando a un montón de cosas cuando viene a la iglesia. Él dice: una sola cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. 2 puntos. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Ahí está. El primer propósito por el cual venimos cada domingo a la casa del Señor. ¿Para qué quiere David venir a la casa del Señor? Para contemplar la hermosura de Jehová. Ahí está. Tu primer propósito cuando vienes a la casa del Señor es a contemplar la hermosura que hay en Jehová. Es decir, venimos a la presencia de Dios para quitar nuestra mirada de nosotros mismos y fijarla en Él. No en nosotros, no en la circunstancia, no en cómo nos sentimos. Es una invitación
a adorar centrada en quién es Dios. Es deleitarse en la hermosura que hay en Dios. Hermanos, hay belleza en nuestro Dios. Hay belleza en su carácter, en sus atributos, en su fidelidad, en su misericordia, en su amor, en la cruz, en el Calvario, en Cristo, en el perdón de nuestros pecados. Y David dice: yo quiero recordarme a mi propia alma que cuando yo voy a la casa del Señor, yo voy a contemplarlo a Él, yo quiero admirarlo a Él. Y eso lo acabamos de hacer a través de nuestro cántico congregacional. Allí se cumple ese propósito: contemplarlo a Él, admirarlo a Él. Hermano, nuestro corazón es transformado por lo que contemplamos. Nuevamente, el corazón del creyente es transformado por lo que más contempla. Si usted lee el libro de los Salmos, usted va a encontrar que cuando David habla de los ídolos, dice que los ídolos tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Y luego dice: semejante a ellos son los que lo adoran. Es decir, el hombre que adora ídolos se conforma y se transforma en el mismo ídolo. Cuando tú contemplas a Dios y lo adoras, tú estás siendo transformado a la imagen de Cristo. Por eso Pablo dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria cuando contemplamos la belleza que hay en nuestro Salvador. Y David está claro en eso. Yo quiero ser transformado mientras contemplo al Señor. Pero el segundo propósito David lo dice. ¿Cuál es? Yo no solamente quiero tener una actitud contemplativa de quién es Dios, al mirar su belleza, sino que también yo voy a la casa del Señor. ¿Para qué? Para inquirir en su templo. Es decir, yo quiero aprender algo más de Dios. Yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero buscar su voz. Yo quiero tener no solamente contemplación, sino que quiero prestar atención. Quiero escuchar. Quiero venir a la congregación diciendo: Señor, háblame, corrígeme, instrúyeme, guíame en esta decisión. Eso ocurre en cada culto. Por eso, mis hermanos, el culto verdadero tiene esas dos dimensiones: contemplación de Dios y aprender a escuchar a Dios. Y si falta una de esas en nuestra adoración, mis amados, nuestra adoración fue incompleta. Y David tiene eso en mente cuando venimos a la casa del Señor. No solamente quiero contemplarlo, admirarlo mientras canto al Señor, mientras oro al Señor, sino que ahora yo quiero guardar silencio. Yo quiero oír la voz del Señor. Yo quiero escuchar la voz del Señor. Así que ese es el segundo peligro que tenemos que evitar mientras venimos a la casa del Señor. No salga de este lugar sin haber oído algo de la voz del Señor. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a ese Señor en esta mañana? Y el tercer peligro es el peligro de perder el temor a Dios. El peligro de perder el temor a Dios. Y eso lo encontramos ya al final de lo que acabamos de leer. Y es el versículo 7, cuando dice: cuando abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Recuerde que esto está en el marco de la explicación de Salomón de lo que debería de suceder cuando estamos en la casa del Señor. Y si usted notará el resto del pasaje que leímos, que nos vamos a tocar, Salomón está viendo el ejemplo de una persona apresurada. Salomón está al frente de una persona que promete a Dios cosas en el culto, pero que no cumple. Una persona que está laca, pero no se detiene para oír la voz de Dios. Él entró apresuradamente, trajo su sacrificio, trajo su ofrenda, la sacrificó en el templo y fue para adelante. Y al final de cuentas, lo que Salomón está diciendo es: esa actitud de esta persona que presenta en este cuadro, que no se detuvo, ofreció el sacrificio ¿de qué? De los necios. Pero él cumplió, él fue a la congregación, pero ofreció el sacrificio ¿de quién? De los necios. Entonces, el peligro de perder el temor a Dios. Mis amados, el temor a Dios, según la Biblia, no es miedo, sino una reverencia asombrosa frente a la grandeza de Dios, que es 3 veces santo y que nos lleva a una vida de sumisión delante del Señor. Yo creo que la verdad olvidada de Levíticos 10:3
debemos de traerlas a nuestra memoria nuevamente. Vaya a Levítico 10:3 un momento para que veamos este pasaje, para que esta palabra quede en nuestra mente y en nuestros corazones. Levítico 10:3. Cuando venimos a la casa de Dios, y no solamente aquí, sino en nuestra vida diaria. Entonces dijo Moisés: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré ¿qué? Honrado. Y Aarón guardó silencio. Hermanos, si hay algo que caracteriza a nuestra generación, es que nosotros hemos ido perdiendo el temor de Dios. Y es la realidad. Yo creo que nos hemos familiarizado tanto con esa palabra santo que ya no nos asombra la santidad de Dios. Y yo creo que uno de los más claros ejemplos de ese temor reverente es el hermano Isaías, que cuando tiene una visión en el templo de Dios, en medio de un momento difícil, Isaías acaba de perder al rey Usías, en el año en que murió el rey Usías. Usías era familia de Isaías, se cree que eran primos. Él está pasando su momento difícil, su momento doloroso, pero tiene una visión de Dios en el templo y él ve que las faldas de Dios llenan todo el templo. Él puede ver a querubines y a serafines adorando a ese Dios tres veces santo, que se cubren sus rostros y sus pies frente a la santidad de Dios, y él cae de rodillas y él dice: ¡ay de mí! Porque siendo yo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto a ese Dios santo. Y yo creo que a nosotros nos hace falta tener una experiencia similar a la de Isaías. Recordar que nos estamos acercando a un Dios santo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Yo creo que nosotros, hermanos, debemos de recuperar ese temor reverente cuando venimos a la casa del Señor. No estamos en cualquier lugar, mis amados. Estamos en la casa del Señor. Debemos recuperar esa verdad fundamental, como dice nuestro hermano Suel Michelén, hablando acerca del temor del Señor. Y él dice que el temor a Dios no es un miedo servil, es una reverencia profunda delante de la majestad que nos lleva a vivir tomando en cuenta quién es Dios. Pero cuando se pierde el temor a Dios, nuestra adoración se vuelve superficial. La obediencia se convierte en una cuestión opcional y Dios se vuelve común en nuestras mentes. Yo creo que la Escritura nos muestra un contraste impresionante. Cuando Dios descendió sobre el monte de Sinaí, no hubo una ligereza en el pueblo, sino un temor reverente. Dice que el pueblo de Israel vio la gloria de Dios manifestarse en fuego, oscuridad, tempestad, al sonido de trompeta, y dice que no pudieron soportar la grandeza de ese Dios. De hecho, usted notará que el pasaje dice que ellos rogaron a Moisés que él hablara con Dios, porque el temor reverente de la santidad de Dios había llegado al campamento. Y Moisés mismo dice: estoy espantado y temblando delante de esto. Era demasiada gloria. Era una conciencia clara del Dios al que se están acercando. Mis amados, eso es temor de Dios en nuestros corazones, no ligereza ni superficialidad. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento, usted encontrará que el cuadro es más serio. Y en Hebreos 2 usted va a encontrar que el escritor dice que nosotros no nos hemos acercado a ese monte que se podía palpar, que había tenido el pueblo de Israel, que ardía en fuego, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de ángeles, a la congregación de los redimidos, a Dios el juez de todos y a Jesús el mediador del nuevo pacto. Hermanos, esto es glorioso. Los israelitas vieron un monte que humeaba, pero ahora en el Nuevo Testamento, en cada culto, en cada servicio, dice que nosotros nos estamos acercando a la compañía de millares de ángeles que están presentes en nuestras congregaciones, a la compañía de millares de creyentes que han sido redimidos y que están descansando debajo del altar del Señor, y nos hemos acercado a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto.
Ellos tenían la sombra. Nosotros tenemos hoy en día, ¿qué cosa? La realidad. Y el pasaje termina diciendo, mirad que no desechéis al que habla, porque si ellos no escaparon, aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Hermanos, nosotros nos estamos acercando a Dios en cada culto. Y nosotros no debemos de perder esa conciencia reverente. Ciertamente debemos de acercarnos confiadamente, como dice Hebreos también, pero también con temor reverente, porque la Biblia dice en Hebreo que ese Dios, dice la Biblia claramente, que es fuego consumidor. Y recordemos que en el nuevo pacto, Ananías y Zafira cayeron delante del Señor, porque aunque ofrecieron sacrificio a Dios, lo ofrecieron en una situación de mentira y de engaño. El mismo Dios que consumió a Uza en el Antiguo Testamento, a los hijos de Leví, consume a Ananías y a Zafira en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y murieron delante del Señor. Y yo creo, mis amados hermanos, que eso sigue pasando en nuestras congregaciones, pero no quizás literalmente, sino gente que sigue dentro de nuestras congregaciones, pero que son cadáveres espirituales que están muertos en pecado, porque se ponen a la grandeza de Dios, pero han perdido esa conciencia de Dios y viven en condiciones de pecado. Pero ya están muertos dentro de nuestras propias congregaciones. Acán murió de la misma manera, desobedeciendo el mandato de Dios, tomando anatema, pensando que podía ocultarlo, y la nación de Israel estaba perdiendo las batallas. ¿Por qué? Porque había pecado en el campamento. Y yo a veces me pregunto, ¿no será que nosotros hemos perdido el temor del Señor y por eso Dios no se manifiesta como debería estar manifestándose en nuestras congregaciones? ¿Y no será que nosotros estamos coqueteando con el mundo, con la música del mundo, con cuestiones que sabemos que no nos edifican, sin embargo la consumimos durante toda la semana y pensamos que llegando el domingo, simplemente levantando las manos, vamos a lograr que Dios realmente toque nuestras almas? Mire, hermano, yo digo esto con mucho temor, no lo digo como un regaño, lo digo sino más bien como un examen de nuestras propias vidas, de nuestra propia cristiandad. Todos estos personajes tenían algo en común: perdieron el temor de Dios y no trataron lo que era santo como santo, sino como común. Entonces debemos de tener cuidado, mis amados, de que estos tres peligros que Salomón menciona no nos atrapen a nosotros. ¿Cuál era el primero? ¿El temor de qué? De entrar apresuradamente delante del Señor. No entre corriendo, tome su tiempo, medite en Dios. El sábado prepare su corazón en la noche, con una porción bíblica, con una alabanza, la forma como usted desea hacerlo, pero tómese ese tiempo. O el domingo en la mañana, mientras se está cambiando, mientras se está bañando, usted piensa, oye, ¿a quién me voy a acercar en esta mañana? El temor de ignorar la voz de Dios, que no es simplemente no oír el sermón, sino que abrazar esa verdad y hacerla parte de mi vida cotidiana. Y tercero, de perder el temor o la reverencia al Dios que nos acercamos. Hermano, mire, ya cerrando, yo creo, mi hermano, que nosotros no hemos sido consumidos, porque nosotros tenemos a Cristo que todo el tiempo, dice la Biblia, que intercede delante del Padre por nosotros. Porque si no fuera por esa sangre, hermano, yo creo que ya aquí todos tuviéramos listos para la foto. Qué bueno es saber que tenemos a Cristo en el Nuevo Testamento. Qué bueno es saber que podemos cultivar el arrepentimiento en el Nuevo Testamento y podemos en esta mañana enmendar nuestras vidas. Porque el tono del sermón al final no es que ahora tú te alejes de la congregación, sino que tengas una conciencia más grande del Dios al cual te acerca y saber que en Cristo hay misericordia y hay perdón para todos aquellos que reconocen su condición delante del Señor. Hermano, no trivialicemos a Dios. No rebajemos al Dios al cual estamos sirviendo. Recuerda que te estás acercando a un Dios 3 veces santo. No cometamos el error del personaje ficticio que Salomón menciona aquí, que entró apresuradamente, que entró corriendo, ofreció el sacrificio de los necios, prometió cosas a Dios. Si usted lo lee, deténgase. Es como que Salomón está hablando de un personaje ficticio. Alguien que entró corriendo, alguien que entró apresurado a la casa del Señor, alguien que no oyó la voz de Dios y salió igual
o peor que como entró. ¿Por qué? Porque ofreció el sacrificio de los necios y perdió el temor asombroso por el Dios al cual se estaba acercando. Voy a invitarle a que se ponga de pie en esta mañana. Y que intencionalmente tomemos un momento. Y que usted haga un examen a su propio corazón.